En esta práctica vamos a ver lo que son los transmisores de presión. Como podemos observar, tenemos el transmisor de presión que tiene un rango de trabajo de 0 a 30 bares, con el cual ese transmisor de presión emite una señal de salida de 4 a 20 mil amperios, la cual vamos a condicionarla con el siguiente circuito para obtener un voltaje de salida de 1 a 5 voltios. A continuación vamos a presentarles las respectivas mediciones que se tomó para comprobar los valores esperados en la práctica. Ya, ahorita está la presión de 0 en el transmisor de presión, lo que nos daría una corriente de 4 y un voltaje de salida de 0,96. Ya, vamos a subir la presión a un bar hasta que me dé 5. Ya, ahí me da 5 y un voltaje de 1,21 de salida. Ya, ahora vamos a subir la presión a 2. Tiene que darme la corriente de 6 y un voltaje de 1,43. Ya. Ahora vamos a subir la presión a 6. No, a 4. Y la corriente de 7,5. Ya. Lo que vemos ahí también nos da un voltaje de 1,83 de salida. Ya. Ahora vamos a subir a lo más alto, que es lo que nos da es a 8 bares. Ya, ahí nos da una corriente de 10 y un voltaje de 2,5 de salida. Ya, sería todo. Y bueno, como conclusión con el desarrollo de la práctica 10 que tiene que ver con los transmisores de presión, se trabajó precisamente con un transmisor de presión con un rango de medida de 0 a 30 bares, que nos da una señal de salida de 4 a 20 miliamperios. En esta práctica, pues prácticamente se acondicionó la señal de salida, que en este caso es de 4 a 20 miliamperios, para obtener una salida de 1 a 5 voltios. Lo cual se realizó las respectivas pruebas al momento de conectar y probar el transmisor, conectando un amperímetro en lugar de la resistencia o la carga para verificar que tenemos los 4 a 20 mil amperios de acuerdo a la presión que se está midiendo. Posterior a eso, pues se pudo realizar el acondicionamiento y se pudo obtener la señal de salida de unos 5 voltios, lo cual en la práctica se pudo evidenciar al momento de tomar los datos, y el error fue mínimo al momento de calcular y comparar los datos que se ha tomado. En la práctica realizada sobre el transmisor de presión determinamos el rango de presión que el transmisor puede medir, asegurando que el voltaje de salida corresponda dentro del rango que deseamos, de 4 a 20 mil amperios, dándonos un voltaje de 5 a 1 voltio. Si el voltaje no se ajusta al rango, considerando modificar la configuración del transmisor, como también verificar la ecuación que se realizó o el circuito. La presión y exactitud es evaluar la precisión, exactitud y mediciones comparando las lecturas del transmisor con un instrumento para ver si nos da adecuadamente el rango que deseamos, como de la corriente del transmisor de 4 a 20 miliamperios y la salida del circuito de amplificador, que es de 5 a 1 voltio. Si hay dispersiones significativas, significa que hay posibles fuentes de errores, como la calidad del transmisor, el diseño o también puede ser el amplificador. Gracias. Y bueno, como recomendación con el desarrollo de esta práctica es importante tener en cuenta varios aspectos. En cuanto al transmisor, es importante que este esté calibrado y esté en perfectas condiciones para al momento de obtener las mediciones y comprobar el transmisor, pues nos dé los datos correctos, y al momento de acondicionarlo con los datos que esperamos de la salida, que en este caso es de unos 5 voltios, pues existan los menos errores, y la práctica poder verificar el funcionamiento y la utilidad del transmisor de presión.
Eh, Hay que tener en cuenta que para entre presión y voltaje no es lineal los resultados y si la precisión no es satisfactoria, calibrar el transmisor o determinar que el circuito esté correctamente funcionando mediante la fuente de alimentación, asegurándose que la alimentación del circuito sea estable y proporcionar el voltaje y la corriente adecuadas, o si no, el voltaje de salida no se encuentra dentro del rango deseado, ajustando componentes del circuito como las resistencias o amplificadores operacionales. Gracias.